La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. En el programa de hoy vamos a hablar de implantes dentales inmediatos y seguramente querés saber qué es eso. Veamos entonces esta placa. Se puede colocar implantes en el mismo acto quirúrgico de la extracción dental. Se extrae el diente y en el mismo lugar que deja se coloca el implante dental. Al realizar el procedimiento, se debe realizar una extracción cuidadosa para no fracturar las paredes del hueso alveolar, que es el que sostiene a los dientes. La gran ventaja de este procedimiento es que se reducen los tiempos de espera y de cicatrización. Bueno, este es el tema que vamos a hablar hoy con un invitado muy especial y les voy a comentar que es odontólogo, es máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza tratamientos de periodoncia, implante suizo, cirugía oral, sedación consciente, experto en casos complejos donde no hay hueso disponible, especialista en implantología oral por el Círculo de Odontólogos del Paraguay. Estoy hablando del doctor César Blaires, que ya está acá con nosotros. Hola, doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola, Vivi, muchas gracias, todo bien. Bueno, un gusto tenerte aquí en el programa una vez más para hablar de este tema realmente apasionante, el tema de implantes dentales. Y digo apasionante porque hay un antes y un después en la persona que decide y se anima y dice, bueno, listo, sí, ya, y se pone los implantes que necesita. Claro, y más sobre todo como el tema que vamos a hablar, que la técnica clásica no es como la que vamos a describir. Vamos a hablar también de la técnica clásica, lógicamente, ver los pros y los contras, pero la técnica moderna le supera en muchísimo, sobre todo porque reducimos cirugía, reducimos tiempo de cicatrización. El paciente tiene más confort, el postoperatorio es totalmente diferente. Inclusive puede salir el paciente con un provisorio en la misma sesión, ya que tiene la pieza y se puede confeccionar un provisorio, un molde del diente que ya traía. O sea que son muchas ventajas y yo no le veo ninguna desventaja a usar este tipo de técnica. Bueno, y sobre todo, como dice usted, en el mismo día puede ya salir con un provisorio. Sí. Sobre todo esta técnica se utiliza más en la zona anterior. En la zona posterior también está recomendada, pero ahí no pondríamos un provisorio porque no tiene mucho sentido. Claro. Porque en la parte posterior tenemos que hacer una incisión más grande para cerrar y colocar un provisorio puede interferir en la cicatrización. Entonces no es tan conveniente, además no hay estética, no hay el factor estético. En la parte anterior, si el paciente tenía la pieza y hay que extraerla por diferentes motivos, porque el tratamiento de conducto no funcionó, porque se fracturó, porque la estética no es adecuada y hay lesiones de diferentes tipos, entonces el paciente normalmente quiere rápidamente, lo antes posible, tener el diente, aunque sea provisorio. Hay dos formas de hacer esto. Podemos tomar una impresión de la boca del paciente antes de la cirugía y confeccionamos con eso un provisorio en la misma clínica. Entonces el paciente se le hace la extracción cuidadosa, como dijiste, para que las paredes no se rompan, se le hace el implante inmediato por extracción, se regenera y se le da un punto y se le coloca el provisorio cementado en el mismo acto. La otra opción es hacer la cirugía y una vez que se termina con el punto, se toma una impresión y se manda a hacer al laboratorio, que va a tardar una semana. Esa sería solamente la diferencia. Cuando el paciente demanda una alta estética, es mejor mandarla a hacer al laboratorio porque el provisorio solamente tiene color muy blanco y un poquito más. No hay esa variación de colores que podemos conseguir haciéndolo en el laboratorio. Perfecto. Bueno, súper lindo el tema que vamos a ver hoy. Yo les invito a continuar con nosotros. Vamos a hacer un pequeño corte. Volvemos ya.
entonces, ¿qué les parece si ya comenzamos a ver los materiales de manera que el doctor nos pueda ir explicando luego de lo que vamos a ver? Vamos con este primer material, por favor, señor director. Ventaja principal de los implantes inmediatos. La tasa de éxito de los implantes post-extracción es la misma que esperando 2 meses después de la extracción para colocar los implantes, pero la gran ventaja es que se reducen los tiempos de espera y de cicatrización de tejidos blandos, ya que se hace todo el procedimiento en una sesión. Como dijimos antes, son todo ventajas, poco inconveniente, porque de todos modos la extracción la tenemos que hacer. O sea, si quitamos la pieza por una lesión periapical, teníamos que extraer y aprovechamos el lecho que está sangrante, que está vivo, que hay vascularización y colocamos el implante. Lógicamente la técnica hay que seguir una serie de detalles que después hablaremos, pero la tasa de éxito es similar y sobre todo, como dijimos antes, primero mínimamente invasivo. Segundo, es una sola cirugía. El paciente pasa una vez. Dios mío, eso es lo más importante. Tercero, como dijimos antes, puede salir con un provisorio cuando se pueda hacer. Y entonces son todo ventajas. Lo único que hay que decirle al paciente es que por ahí no puede masticar. Claro. Siempre se deja la corona que esté sin contacto en todos los movimientos, lateral, protrusión hacia adelante, y no puede masticar por ahí justamente para favorecer la osteointegración. Pero no suelen fracasar, es excelente la técnica. Doctor, explíqueme, por favor, cómo es el tema cuando se hace la extracción. Cuando usted dijo el lecho sangrante, qué sé yo. Sí. ¿Eso es bueno, es positivo? ¿Eso qué pasa con esa sangre después del coágulo? ¿Qué es lo que pasa? Cuando sangra, se va a formar un coágulo y el coágulo va a hacer que se forme hueso. Si nosotros hacemos una extracción y no colocamos nada, suturamos y se va a formar hueso de forma natural. Por eso dice esperar 2 meses para que se forme hueso ahí. Sí. Nosotros con el implante inmediato por extracción aceleramos también porque sacamos el diente, colocamos el implante siempre mínimo 3 milímetros más allá de la longitud del implante, del diente, perdón. Si no es posible, colocamos un implante más ancho que se ancle en las paredes laterales. Lo ideal es que se ancle lateral y apicalmente, o sea, en la punta. El gap, el espacio que queda, lo rellenamos con hueso particulado, que ya hemos hablado de esto muchísimas veces. Entonces aceleramos esa formación de hueso. Se puede colocar membrana, pero no hace falta. Está más que demostrado, como ya dije en otro programa, que no hace falta, se sutura bien. Lo importante es suturar bien, y una vez que esté bien suturado, colocamos la corona provisoria, si en la zona anterior, si podemos, lógicamente. Claro. En el 90 y tantos % de los casos siempre podemos. Y aunque la corona no quede tan bonita, se la coloca al paciente, sale con diente y se le puede tomar una impresión y se manda a hacer una que quede más perfecta también en el laboratorio. Normalmente, como hacemos un duplicado de lo que trae, es lo mismo que trae. Entonces, hay veces que está roto, pues entonces nosotros le arreglamos el provisorio, le arreglamos el provisorio y le damos forma, que también lo podemos hacer. Sí. Esculpimos el provisorio y queda más bonito. Entonces, todo eso podemos hacer, todo eso son ventajas. Claro, o sea, le pone el implante ya en eso, y si hace falta poner el hueso... Casi siempre ponemos. Reticulado, y ahí el tema de la sangre, el coágulo, qué sé yo, se va formando y ya se forma el hueso y ya está el implante ahí. Claro, es más fácil que de la otra forma que hacemos la incisión, la misma fresa crea un lecho óseo, la misma fresa tiene que sangrar, tiene que provocar sangrado, y ahora esperamos la osteointegración. Ahí se va a osteointegrar porque ahí está vivo, hay circulación sanguínea, entonces es mucho más fácil. Ya, perfecto, esa parte me faltaba entender. Veamos ahora, por favor, este otro material que habla de la longitud del implante. Longitud del implante. Se debe colocar el implante con una longitud superior al diente extraído de mínimo 3 milímetros. Lo ideal es que supere esta longitud. Con eso se garantiza que el implante se ancle en un lecho óseo firme, evitando el fracaso del procedimiento. Sí, vamos a suponer, por ejemplo, que este diente de aquí, que es un central, un lateral, que es más corto, tenemos que extraer. Extraemos el lateral y ahora vamos a hacer un implante inmediato por extracción. Pues si este lateral mide unos 20 milímetros,
tenemos que colocar el implante que supere esa longitud en 23 milímetros mínimo. En la zona anterior tenemos el problema de la fosa nasal, pero también se puede elevar la membrana de la fosa nasal. Se puede hacer y se hace. Si está muy próxima y tenemos una lesión apical y no queremos elevar, hacemos lo que dijimos antes, colocamos un implante más ancho y con eso tenemos ajuste. ¿Qué haríamos? Haríamos al revés. Quitaríamos el diente, limpiaríamos toda la zona que no haya ningún tipo de granuloma o quiste y ahí ya colocamos el hueso particulado que sirva de tapón en la parte apical y colocamos un implante más ancho. Entonces tenemos hueso en la punta, el implante y en los laterales también, con lo cual también conseguimos la estabilidad primaria igual. O sea que se puede conseguir pasando y ensanchando, poniendo un implante más ancho. Muchas veces no podemos colocar un implante más ancho en un lateral porque el hueso no da, entonces tenemos que pasar. O sea que va a depender de la técnica, del hueso, del caso clínico que hacemos. Podemos combinar las técnicas, hacer una o usar otra, dependiendo del caso. ¿El hueso cambia de forma o de longitud, de anchura, de qué sé yo, dependiendo si es atrás, si es adelante o claro, cómo? Si te fijas, no es lo mismo un diente, que es una raíz fina, a un molar que tiene 3 raíces. Claro. Aquí en la parte posterior va a ser mucho más ancho que en la parte anterior. Entonces aquí cuando hacemos una extracción atraumática para colocar un implante, normalmente lo que yo hago es partir la pieza en 2 o 3 partes, sacamos una raíz, otra raíz y la raíz palatina. No intentamos hacer la extracción directa porque podemos fracturar la tabla vestibular, la de fuera. Se puede arreglar colocando una membrana, colocando hueso, pero ya estamos complicando. Claro, es mejor no romper. Sí, muchas veces vemos, yo hago la tracción con el forceps para intentar mover o con un elevador que como una punta movemos y si vemos que hay mucha resistencia, que normalmente suele haber en la superior, mejor partir. Llegamos al septo, que es la unión, partimos, sacamos una raíz, otra raíz, otra raíz y tenemos un hueso intacto y en el centro encima tenemos un hueso de 2-3 milímetros que si se puede, ahí es la zona ideal para colocar el implante. Si no, la raíz palatina. Nunca por fuera, nunca se debe poner ningún implante por extracción pegado a la pared externa, porque esa pared tiende a resolverse 1 o 2 milímetros de forma fisiológica natural, va a fracasar ese implante seguro, porque se va a resolver esa pared. Entonces hay que colocar siempre más hacia palatino, hacia atrás, y rellenar esa parte con el hueso particulado. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ir aprendiendo entonces esto de implantes dentales inmediatos. Nosotros vamos a hacer un corte y ya volvemos. Seguimos en nuestro programa, estamos charlando con nuestro invitado, el doctor César Blaires. Como ya les dije, es máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España, y obviamente es especialista en implantología oral por el Círculo de Odontólogos del Paraguay. Como siempre hablamos con todos los médicos que vienen acá, es importante que si vos vas a consultar a algún profesional, te fijes que sea un profesional de verdad, que esté en la página del Ministerio de Salud, que el consultorio esté habilitado. Todos son detalles muy importantes que uno tiene que tener y realmente como paciente uno confía, dice, bueno, es un médico, el doctor fulano de tal y yo me voy, ¿verdad? Pero es mejor cerciorarse de eso y es muy fácil entrar en la página del Ministerio de Salud y ahí está toda la lista de profesionales que están habilitados para trabajar en nuestro país. Entonces uno va ya con seguridad. Nosotros seguimos charlando con el doctor sobre implantes dentales inmediatos y tenemos, doctor, un material que habla de la angulación, lo que usted ya nos estaba comentando, pero vamos a ver, por favor. La angulación al colocar el implante es muy importante. Sobre todo en el sector anterior, la posición debe ser lingual o palatina, es decir, hacia adentro.
No hacerlo así provocará la reabsorción de la pared vestibular, es decir, hacia afuera. Se debe rellenar el gap, que es el espacio que se produce con hueso particulado del paciente o heterólogo, es decir, bovino, porcino o equino. Aquí tenemos 2 implantes que están colocados en una posición ideal, porque puede ser, no son implantes de inmediata postración, no es modelo de muestra, pero aquí están colocados en una posición ideal. Tanto lo que es el implante como el pilar, aún así todos, si se fijan, la parte de fuera están hacia adentro. Claro. Aunque haya hueso. Yo no sabía eso de que las encías fisiológicamente se van disminuyendo de afuera. El hueso, va disminuyendo de afuera se reabsorbe de afuera para adentro. Sí. Por eso digo que es importante lo que hablamos siempre, un especialista, porque coloca el implante, claro. No está recto. ¿Y por qué se me caen los implantes? ¿Por qué me fracasan tanto? Porque no están bien puestos. Al principio, como siempre decimos, el implante tiene una estabilidad primaria por la misma rosca, o sea, queda fuerte por la rosca de inserción, pero la posición no es adecuada. Entonces muchas veces se osteointegra, pero cuando se coloca la prótesis y el paciente empieza a masticar, fracasan los implantes por eso, porque la pared vestibular es muy fina y si no tenemos este espacio, que aquí vemos que es mínimo de 2 milímetros o 3, después recién empieza el implante. O sea, siempre tenemos que dejar todo ese espacio para garantizar. Se va a formar hueso, pero si nosotros nos pegamos a esa pared, se va a perder el hueso rapidísimamente. O sea, se reabsorbe en 2-3 meses. Es increíble, pero funciona, pasa así. Si por el contrario cuidamos, por eso muchas veces cuando colocamos los implantes, tenemos que colocar el implante inclusive con esta angulación, que se ve aquí. Empezamos aquí atrás, porque el hueso duro, el hueso cortical está ahí. Si nosotros colocamos donde está el implante, muchas veces no es conveniente. La misma fresamos y es manteca, o sea, no va a funcionar. Entonces, por experiencia, nos anclamos en la pared palatina, aunque aquí en la pared de atrás tengamos que hacer inclusive una entrada así angulada, y una vez que entra, enderezamos el implante. O mantenemos la inclinación, pero doblamos la cabeza del implante con el implante monobloc. Doctor, ¿y de qué depende que el hueso sea más blando, más duro, más qué sé yo? Del paciente. Eso no hay unas características, por si es de raza blanca, si es de raza negra, por ejemplo, sí, suele ser el hueso muy duro. Ajá. Muy duro, pero tiene una desventaja el hueso tan duro. El hueso que es muy duro suele no tener mucha vascularización. Entonces, a la hora de colocar los implantes monobloc hay que tener mucho cuidado, porque si solo usamos la fresa, que normalmente con una es suficiente, en ese caso el hueso hay que usar 2 o 3 fresas, porque entra con tanta fricción que al final hay tanta presión sobre la circulación ahí, en los osteoblastos, que son las células que circulan, que necrosa el hueso y fracasa el implante. Entonces, en esos casos muchas veces me pasó un caso hace poco aquí en Paraguay, que la fresa de inicio no entraba. A 1200 revoluciones, que es lo máximo, súper duro el hueso. Se quedaba dando, sí, un paraguayo. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos una fresa de diamante y hacemos pim, que la cabeza entre y rompemos esa cortical y ahí ya entramos. Pero no nos metemos con la fresa de diamante más, porque vamos a necrosar, porque la fresa de diamante va a 3000 revoluciones, va a mucha velocidad, aunque tenga irrigación, y vamos a necrosar. Entonces, en esos casos tenemos que usar eso, la cabecita, ponemos, fresamos, usamos la otra fresa, vamos a la tercera fresa, y ahí cuando colocamos el implante, muchas veces colocamos el implante, si vemos que no entra ni la mitad, es mejor volver a fresar, porque vamos a entrar con tanta fricción que eso va a fracasar el implante. Entonces, igual tenemos que volver a repasar y crear un espacio un poco más ancho, y ahí colocamos el implante. Doctor, pero vuelvo a mi pregunta. ¿Uno puede hacer algo para que tener mejor hueso o no? Uno personalmente no puede hacer nada. O sea, ya es la naturaleza, ya tenés el hueso duro, ya tenés el hueso blando, ya tenés qué sé yo. En la parte de arriba, como ya dije varias veces, el hueso suele ser más blando. De canino a canino suele ser un tipo 2 o 3, y a medida que nos vamos avanzando aquí, pues llegar al tipo 4, que es manteca. Pero no siempre también tiene que ser así. Pero sí es más probable. En la parte inferior lo más probable es que sea duro, 1 o 2.
Eso es lo más probable. Casi siempre encontramos un hueso muy duro. Ya, perfecto. Bueno, y vamos a ver este otro material, por favor, que habla de los aspectos a tener en cuenta para la osteointegración. A ver. Aspectos a tener en cuenta para la osteointegración y el resultado final. Se debe limpiar el lecho óseo residual de cualquier lesión que pudiera haber, como granulomas o quistes. Si no se hace, influirá en la osteointegración. Tras colocar el implante, se puede poner un provisorio que vaya modelando los tejidos blandos. Así se consigue un aspecto natural de la encía. Lo que hablamos antes, casi siempre estos pacientes que demandan un implante inmediato por extracción tienen este tipo de lesiones periapicales, es decir, esto que vemos aquí, estas bolitas que vemos aquí en la punta de la raíz, esas son lesiones periapicales producidas por una endodoncia que fracasó o literalmente por una carie que llegó al nervio, no se trató. Van tomando antibióticos, antiinflamatorios y cada vez peor, y después ya se forma una fístula que es como una boquilla donde va saliendo pus o secreción. Entonces esto, al extraer, tenemos que limpiar. ¿Y cómo extraes eso, doctor? No, si es un molar partimos, si es un diente incisivo, con un forceps sacamos recto. Pero hay veces también que vemos que el hueso es muy duro, en un canino es muy duro. Entonces si vemos que al hacer la extracción hay mucha tensión, o usamos un elevador que es como un punzón, o usamos una fresa y hacemos como un carril y quitamos, o partimos también muchas veces el diente por la mitad, sacamos primero una parte y después sacamos otra también. Y al extraer, lo que tenemos que ver es que la punta esté intacta y limpiar ese granuloma, ese foco de infección, eliminar todo, porque si no puede interferir y hacer fracasar el implante también. Claro. Aunque está todo bien, la longitud hemos pasado 3 milímetros, está colocado una angulación hacia atrás, todo perfecto, pero tenemos un resto de infección que aunque toma antibióticos no se va a eliminar. Uno no puede saber qué clase de hueso tiene, doctor. Por eso el TAC. Para eso está el TAC. ¿Y en el TAC se ve el hueso si es blando? No. En ¿Se el ve TAC, si es grueso o fino? Se ve todo. En el TAC, justamente, yo pido un TAC corte axial. ¿Eso qué quiere decir? Un TAC que se ve así de frente. Y vemos el hueso como si hubiéramos hecho una incisión y hubiéramos abierto. Entonces yo veo el hueso, si normalmente aquí es más denso, aquí es menos denso. Vemos ¿Y podés ver si es blando? Sí, porque cuando... ¿La densidad es? Sí, la densidad. Cuanto más blanco sea, más denso es, más duro es. Cuando más zonas oscuras tengamos, más blando es. Mira vos. Bueno, tenía que preguntar. Hacemos un corte y volvemos ya. Bueno, seguimos hablando de implantes dentales inmediatos. A mí me entusiasma mucho todo este tema desde que vino el doctor acá a hablarnos, porque lo que estoy viendo programa a programa es que, creo que ya lo dije en algún otro programa también, que hay solución para todos los casos. Y cuando digo todos los casos, es todos los casos, porque ya le planteamos todos los casos posibles al doctor y siempre hay una solución para que la persona pueda tener sus dientes, ¿verdad? Implantes con corona, lo que sea, pero que sean dientes, ¿verdad? Que sean funcionales, que sean lindos, que tenga toda la dentadura completa, que eso hace a la salud. No es solamente la sonrisa, que es muy linda y que uno trata de tener la mejor sonrisa, pero eso hace a la salud.
de nuestro cuerpo, que todo funcione bien. Si ya acá adentro nos falta 1 o 2 dientes o estamos desdentados o lo que sea, ya la masticación es diferente, ya el bolo alimenticio es diferente, se deglute diferente, va al estómago, todo es diferente. Entonces, por eso es importante esto en un país donde realmente acá en Paraguay es como que los dientes se dejan para último momento, ¿verdad? Es como que vemos mucha gente mayor, vos decís, bueno, personas que no tienen mucha capacidad monetaria, pero ves personas sin dientes. Es algo, de repente ves en la tele, hacen entrevistas a alguien y se ríe y le faltan los dientes, por ejemplo. Y eso hace mal a la salud, no es solamente la imagen. Entonces, creo importante todo esto que estamos haciendo en el Doctor en Casa, demostrar los diferentes profesionales que siempre vienen y son excelentes a nuestro programa, y también ver que hay una solución a cada problema o a cada dentadura o para cada sonrisa, para cada persona. Para mí eso es, me gusta, me pone muy contenta saber que todos pueden tener una dentadura completa y linda. Y estamos aprendiendo también acá todo con nuestro invitado, y hoy estamos hablando de estos implantes dentales inmediatos, doctor, con el doctor Blaires, que él nos está explicando todo esto. Creo que hay como un cambio, doctor, también, hablaba en nuestro país, ¿verdad? Un cambio en la gente se está ocupando más ahora de su dentadura. Sí. Que antes. Sí, eso. Pero pasa lo mismo en Europa. No vaya a pensar que por ser Europa la gente se cuida más. Se cuida un poco también. ¿En serio? Sí, yo pensé que... No. Allí hay muchísimos casos de problemas periodontales que se supone que no debería de haber. Sí. Porque hay muchísima más información. Sí. La atención primaria en los niños está incluida. Eso. El sistema de salud cubre hasta los 15 años. Claro. O sea que qué pucha. hay muchas cosas. Entonces, muchas veces los mismos padres no llevan a los niños. Sí. O sea, no hay la excusa del coste ya porque es gratis. Claro. Entonces, incluyen inclusive tratamientos de conducto, coronas. ¡Ay, qué maravilla! O sea, muchísimas cosas. Sí. Cuando uno es dentista de cabecera, que yo muchos años estuve como dentista de cabecera, y se ven los niños desde los 6 años, se pueden ver. Lo único que no incluye es la ortodoncia, claro, pero bueno, incluye todo lo demás. Claro. Entonces, no, y acá, por eso, es más difícil acá también, doctor, porque claro, el tema de salud, el tema de gratuidad, sí, el tema de cantidad de odontólogos que pueden estar dando ese servicio gratuitamente, sí, a la gente que no tiene medios económicos, es difícil. Claro, pero allí la gente no usa todo, o sea, del potencial real 100%, usan un 20, un 30%. No vaya a pensar que va la mayoría. Eso es la cultura mayoría de educación. Es cultura de educación teniéndolo gratis, porque no tienen que pagar nada. Entonces, eso también pasa en Europa. Por eso digo que las bocas en Europa no son tan perfectas como uno piensa. Muchísimos casos de problemas periodontales. Pero en Estados Unidos sí, doctor. En Estados Unidos que también... Ellos que se cuidan. Súper se claro, cuidan. Se cuidan. Pero el seguro sí les cubre, el que puede pagar también, claro, depende, ¿no? Claro. Pero en España que yo estuve se ven muchísimos casos de problemas periodontales, muchísimos. Y bueno, vamos a seguir con esto porque queremos conocer todo bien a fondo, y sobre todo lo que queremos es que todo el mundo pueda sonreír con toda su boca llena de dientes, con todos los dientes necesarios, ¿verdad? Vamos con este otro material, por favor. ¿Qué son los implantes dentales bifásicos? Son los implantes de titanio que se llevan usando desde hace más de 55 años con una efectividad a largo plazo demostrable por los numerosos estudios científicos que existen. Son llamados bifásicos porque constan de 2 partes. Esto sería un bifásico. A ver si conseguimos separarlo. Esto es un bifásico, es decir, la parte del implante que va en el hueso sería esta parte, que es la que se enrosca y la que sirve como de raíz, sustituyendo la raíz. La técnica clásica es colocar el implante, colocar un tapón, suturar, esperar de 3 a 6 meses.
La técnica que nosotros usamos, si usamos un bifásico, sería colocar el implante y colocar ya el pilar que va atornillado al implante. Y suturamos. Con esto se evita hacer una segunda cirugía, porque si usamos la técnica clásica, a los 3 meses o a los 6 meses tenemos que volver a hacer una cirugía para poder llegar a la cabeza del implante, quitarle el tapón, colocar un tornillo de cicatrización que forma la encía y después colocar el pilar. O sea, todo un proceso que alarga el tratamiento innecesariamente. Claro. Normalmente ya se coloca el implante y se coloca el pilar, se atornilla y ya eso cicatriza como si fuera un diente, ya con la forma definitiva. Entonces agarramos tiempo, visita en el sillón y la molestia al paciente de venir tantas veces, volver a cortar, abrir. Nosotros cuando hacemos esta técnica, si no podemos colocar el pilar, porque a veces pasa que el implante se tiene que enterrar mucho porque tiene mucha encía y se colapsa la encía y no deja colocar el pilar, colocamos un tornillo de cicatrización si podemos, y si no, suturamos, y cuando pasan los 3 meses usamos un bisturí circular. Un bisturí circular es un bisturí que parece como un tapón, lo que hace es quitar literalmente esa parte de encía, como un tapón de 2, 3, 5 milímetros, y solamente quita eso de encía, entonces se ve perfectamente el fondo donde está el implante y colocamos el pilar. Nos facilita mucho, en vez de hacer una incisión, abrir, quitar, volver a suturar, no hay sutura, cicatriza alrededor del pilar. Nos facilita mucho ese bisturí circular. Sí. Fantástico. Bueno, estos son los implantes bifásicos. Y veamos ahora el material que habla de los otros implantes, de los monofásicos. ¿Qué son los implantes monofásicos? Son de una sola pieza. El pilar viene integrado al implante. No tienen 2 partes separadas y como medio de unión un tornillo. Una de las ventajas es que se reducen los tiempos de cicatrización, ya que con una sola fresa se consigue insertar el implante, ideal para casos extremos con poco hueso. La parte de abajo, que sería la plateada, eso es como sería el bifásico, lo que se entierra, tiene un cuello pulido, que es la zona donde se dobla, que tiene que entrar también la encía, y la otra parte que vemos sería el pilar, que se puede doblar. Entonces esto, la ventaja que tiene es que no hay aflojamiento de tornillo, no hay infección aquí por perimplantitis, porque no puede haber ningún tipo de bacterias, porque no existe espacio, ni microscópicamente hablando. Aparte de eso, también, como ya dijimos varias veces, la ventaja es que en la misma cirugía se coloca ya el pilar, se puede suturar o no, dependiendo del caso. Muchas veces los implantes monofásicos yo hago transmucoso, es decir, no hago cortes. Si veo en el TAC que hay un hueso suficiente y la densidad es correcta, coloco el implante a través de la encía, con lo cual el postoperatorio es fantástico. El paciente dice, pero si es que no me duele nada, porque no me sangró nada, claro, no hemos cortado. Claro, siempre que podemos hacemos eso. Claro. En un 60% de los casos podemos hacer. Sin embargo, con la técnica clásica, el 100% había que hacer una incisión. Claro. Entonces pasamos de un 100% a un 40%, que solamente hacemos incisiones. Fantástico. Doctor, antes de hacer la colocación de implantes, ¿usted le da medicación para que no se infle la cara, no se inflame, no duela, qué sé yo, todo eso que obviamente tiene que ser, porque tiene que pasar porque se está trabajando el hueso? Primero, el paciente, el primer día que viene, lo más importante es la historia clínica. Tiene que rellenar bien, hay muchos pacientes que no le dan importancia y no ponen nada, no. No es que no con ningún medicamento, tiene que poner no, porque esa historia clínica es un documento oficial que el paciente está declarando lo que tiene o no tiene. Ahí nosotros vemos si toma medicamentos, qué enfermedades tiene, si es alérgico a algo, si sufre algún suceso con anestesia de que le produjo desvanecimiento, o sea, todos esos datos los tiene que dar. Si tiene sensibilidad al frío y al calor, si tiene movilidad dentaria, si aprieta, rechina los dientes, si tiene sangrado de la encía. Todo eso le preguntamos y que describa cómo y cuándo tiene. Entonces esa ficha clínica es muy importante, que el paciente rellene todos los puntos para ver cómo está. A partir de ahí, la valoración de qué medicación le vamos a mandar. Y es cierto que hay que mandarle la medicación, siempre nosotros mandamos antes, 48 horas antes de la cirugía. Como siempre estamos, por ejemplo, el lunes en Randall, empezaría el sábado. Claro. Y antes de la cirugía le damos una pastilla coagulante. ¿Para qué? Para que no tenga hemorragia. Evitamos inflamación también, porque se forma el coágulo muy rápido.
evitamos un sangrado innecesario, que tampoco necesitamos que sangre muchísimo, sangra lo necesario, y con eso conseguimos evitar hemorragias también. Doctor, pero y después la persona sale con su implante y con todo esto que usted dijo, cuando le pasa el efecto de la anestesia y está en su casa, que tiene que tomar algo, ¿verdad? Porque le va a doler. Sí, como tiene la medicación previa 2 días antes, ese día también toma la medicación, y cuando llega a su casa tiene que tomar el antiinflamatorio y se pone hielo. Hoy, mañana y pasado, el mayor tiempo posible. Y toma su antiinflamatorio en vez de cada 12 horas, cada 8 horas. ¿Y para el dolor? El antiinflamatorio, que es también calmante. Y cada 8 horas. Y si ve el paciente que tomó ahora el antiinflamatorio y a los 10 minutos no le hace efecto, puede subir la dosis. Inclusive si a los 10-15 minutos no se le quita, toma Novalgina. Con todo eso normalmente no hace, porque está poniéndose el hielo. Porque también. la cosa es no pasar dolor. No pasar dolor. Y no tiene que aguantar dolor, porque es que no me toca hasta dentro de 6 horas. Cuando vaya a tomar no le va a hacer nada. Porque el dolor es tan intenso que no va a funcionar la pastilla. Por eso siempre le digo al paciente, no hay una pastilla mágica. Vos tenés que controlar el dolor en base a tu dolor. Claro. ¿Y cuándo vas a tomar otra pastilla? Si tomaste una, a los 10 minutos no se te quitó, tomas otra. Y si hace falta una vagina y te pones hielo. Con eso normalmente es suficiente. Pero es que a las 2 horas me empieza a doler. Pues toma otra vez la pastilla. Claro, o sea que tiene que, dependiendo. ¿Eso cuánto tiempo? Pues seguramente el primer día, el segundo ya menos, y el tercero va 2 al día o 3 al día, como es lo habitual. En caso de que haya mucha inflamación y salga hematoma, que a veces pasa, eso nosotros cuando vemos que hemos hecho una cirugía, que hemos dado muchos cortes en el tejido blando, le mandamos corticoides, porque eso baja la inflamación, evita hematomas, y el dolor también se reduce. Pero no siempre mandamos corticoides. Pero la idea es que no pase dolor. No, la idea es que no debe de pasar dolor, porque si hacemos cirugía muy compleja y funciona, normalmente una cirugía más simple no tiene que pasar dolor, pero cada uno tiene su limiar del dolor. Entonces hay veces que su limiar es muy bajo, o sea, con cualquier cosa le duele una barbaridad, y hay otros que le hacemos cirugía grandísima y está como que está viendo la tele, o sea, no siente nada. Entonces por eso manejamos a todos los pacientes como si tuvieran un limiar de dolor bajo, que no aguantan nada, y en base a eso vamos controlando. Después también tenemos, por ejemplo, pacientes, o sea, medicamentos que son un poco más potentes, que pueden llevar tramadol, paracetamol con tramadol, o otro tipo de antiinflamatorios también, inclusive con relajantes musculares. También le combinamos, eso sí, el paciente, si me avisa que te duele mucho, que tome este medicamento, ya le decimos cuál es y toma. Perfecto. O sea que hay un cóctel, digamos, de medicamentos que podemos usar. Me parece genial. Bueno, entonces eso nomás quería saber, porque no quiero que nadie sufra dolor. Hacemos un corte y volvemos ya. Parte final de nuestro programa, pero todavía tenemos unos 10 minutitos para compartir con nuestro invitado. Doctor, ¿qué nos iba a comentar? Sí, el tema del dolor, que es muy importante. Aparte de todo lo que dijimos que hay que hacer, el paciente también a veces hay que explicarle que es una cirugía, que no piense que como un interruptor de siento, no siento. A veces tiene que también tener un poco de paciencia, y si hace falta se toma, por ejemplo, un ansiolítico. Muchas veces eso le viene bien porque se relaja también, porque hay veces que el paciente usa una prótesis completa, se ve con implante, pero en vez de valorar o ver que vamos avanzando, solamente se preocupa por la cirugía. Es que esto me va a doler, se me tiene que inflamar. Entonces uno se autopredispone a que pasen cosas, porque el cerebro ayuda. Cuando uno dice esto no me va a doler nada. Que maneja. Exactamente. Entonces yo por eso a esos pacientes les recomiendo tranquilidad y seguir las indicaciones paso a paso. Porque después también hay pacientes que agarran y como no duele nada, comen ya algo duro. Entonces ahí le duele. O otra recomendación que siempre hay que darle, que no haga esfuerzo físico, que no se esté agachando y levantando constantemente. Cuando se acueste, no se acueste totalmente, ponga una almohada doble. Después, que no puede tomar sol.
No puede bañarse en piscina, ni sauna. No, por el mismo calor aumenta la circulación, la vasodilatación y le puede empezar a doler. No puede bañarse en piscina tampoco porque el agua tiene hipoclorito, bacterias. Claro. Si se le mete en la boca puede influir en la cicatrización. Se le inflama, ya hemos tenido casos. Ni sauna tampoco, por el vapor dilata los poros y se le inflama. Todos esos cuidados tiene que tener. Hielo es lo que tiene que ponerse. Hielo y tranquilidad. Entonces, como me dijo una señora, muy simpática la señora, bueno, entonces yo me quedo en mi casa y no me muevo, que me cuide mi hija. Bueno, también. Claro. No quería que me mime mucho, sí. Pero si tiene que trabajar, puede trabajar. Lógicamente, si tiene un trabajo que requiera esfuerzo físico, al día siguiente no puede hacer, le va a doler, se le va a inflamar y es muy probable que fracasen los implantes. Entonces, todos esos cuidados tiene que tener. El tema del sol que me dijiste, mucha gente piensa porque aumenta la vascularización y la piscina, hay gente, digo, no se te va a ocurrir a bañarte justo mañana, al día siguiente. Claro. Pero se la avisa por si acaso porque ha habido gente que no le duele nada y ha hecho y se va feliz. Entonces, pero siempre tener un poco de paciencia y si fracasa algún implante, como a veces nos pasa, porque el caso es así, nosotros siempre le vamos a poner otro implante, no le vamos a cobrar y hay que tener un poquito de paciencia porque hay casos más complejos que otros. Pacientes bruxistas que son muy impacientes. El bruxista es un paciente nervioso de por sí y son muy impacientes y quieren terminar ya, pero ven que mañana no se va a acabar. Claro. Y falla un implante y parece que se le va a acabar el mundo, o le rehabilitamos la parte superior y fracasa algún implante en la parte inferior y se desesperan, ya no quieren seguir. Eso es algo normal. Puede pasar por el bruxismo, justamente rechinan, entonces hay que tener un poquito de paciencia. Siempre encontramos la solución a corto, a mediano o a veces a largo plazo, pero siempre hay solución. Perfecto. Bueno, eso me gusta, esa frase, siempre hay solución. Vamos ahora con las consultas que ustedes quieran hacerle a nuestro invitado. Vamos, por favor, primera pregunta. ¿Qué estudios se realizan antes de la colocación de implantes? En el consultorio de la radiovisiografía computarizada, que es este aparatito que está aquí, que se toma la radiografía como si fuera el papelito que se usaba antes, se hace la radiografía, mi dedo sería el rayo X con muy poca radiación, no es ni siquiera un segundo, y aparece directamente la imagen en la pantalla y nosotros podemos ver, calcular y ver la anchura del hueso, podemos simular la cirugía, podemos valorar el caso, ver qué tipo de técnica vamos a usar y poder hacer el diagnóstico y darle el presupuesto al paciente. Una vez que el paciente acepta el presupuesto, siempre se le manda a hacer un TAC, una tomografía axial, para ver todos los detalles, la calidad, la densidad, inervación, etcétera. Perfecto. Bueno, siguiente consulta. ¿Cuánto dura el procedimiento para colocar los implantes inmediatos? Implante inmediato por extracción. Aquí tardamos un poco más porque la extracción es la que nos va a hacer perder más tiempo, porque tenemos que hacer una extracción atraumática sin fractura de la tabla. Entonces ahí lo que cuidamos, vamos muy despacio, vamos haciendo giro, tracción, giro, tracción. Si hace falta usamos el botador como una punta para separar. Ahí no hay prisa. Una vez que se extrae, ya es rápido. Podemos tardar desde 3 minutos hasta 15 minutos, 20 minutos, solo en la extracción traumática, porque el caso, a veces cuando tiene un tratamiento de conducto, la raíz se queda muy dura. Es como si fuera una continuidad del hueso. Entonces queda durísimo y tenemos que ir poco a poco, porque si no vamos a romper todo el hueso donde vamos a colocar el implante. Posterior a esto, la colocación del implante puede ser 10, 15 minutos. O sea, una pieza en lo general tardamos de 15 a 40 minutos. Perfecto. De media. Otra consulta. ¿Un paciente que toma anticoagulante puede colocarse implantes dentales? Sí, hay un protocolo justamente para sustituir los anticoagulantes por heparina, que ya hemos hablado. Heparina intradérmica en la zona abdominal, se coloca, suspende los anticoagulantes 2 días antes. Si está tomando, por ejemplo, tipo aspirina, Diro, no hace falta que sustituya por heparina. Una semana antes deja de tomar la aspirina. Pero si está tomando un anticoagulante potente tipo Sintrón, que son pacientes cardíacos normalmente, o pacientes que son diabéticos, con arteriosclerosis, o sea, tienen grandes problemas, es mejor 2-3 días antes sustituye por la heparina. Sigue usando la heparina como anticoagulante, pero la heparina funciona de diferentes formas. Va a sangrar, puede ser un poquito más, pero podemos hacer la cirugía sin el riesgo de que se formen trombos, inflamación, dolor
unos coágulos que pueden interferir también en la cicatrización. 2 días después de la cirugía, vuelva a tomar su medicación habitual. Perfecto. Una última consultita, a ver, ¿con qué frecuencia se deben realizar controles luego de colocar los implantes dentales? Si hoy finalizamos el caso, normalmente se le dice al paciente que venga a la semana para ver cómo está, si la mordida está bien. A partir de ahí a los 3 meses, después a los 6 meses, y si todo va bien, 1 vez al año de control. Ya, perfecto. Súper claro. Doctor, terminamos el programa. Quería agradecerle la presencia e invitarlo a otro programa. Muchas gracias como siempre y estaré encantado de venir. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.